Capítulo 11. Duade. Aquella noche dormí poco. Mis oficiales venían constantemente para informarme. Por ellos me enteré de lo que era más importante, el pensamiento de la tripulación. Nadie se mostraba hostil a la idea de apoderarse del Sobong, pero había diversas opiniones sobre lo que se había de hacer después. Unos cuantos deseaban desembarcar en Tora para poder volver a sus casas, pero los más mostrábanse entusiasmados con la idea de dedicarnos a saquear barcos mercantes. En cambio, el proyecto de explorar países desconocidos les llenaba la mayor parte de temor. Había algunos que se mostraban reacios a devolver los prisioneros vepajanos a su nación, y existía un grupo vocinglero y alborotador que insistía en que el mando de la nave debía entregarse a los toristas. En esto descubrí la mano de Cog, aún antes de que me informaran de que la sugerencia procedía del grupo que le seguía. Pero hay por lo menos un centenar en cuya lealtad puedes confiar, dijo Ganford. Te aceptan como jefe y te obedecerán a ciegas. Ármalos, le ordené. Y los demás que se queden abajo hasta que hayamos abordado al Sobong. ¿Qué opinas de los Mangan? No participaron en el motín. ¿Están con nosotros o contra nosotros? Obedecen a quien les manda, repuso Kiron riendo. No tienen iniciativa alguna, y salvo cuando se ven impelidos por el hambre, el odio o el amor, no se mueven sin que un superior se lo ordene. Y no se preocupan de quién pueda ser, intervino Fogg. Hasta que su amo perece, los vende o los regala, o es suplantado, suelo servir con lealtad. Después depositan la misma lealtad en cualquier otro amo. Se les ha dicho que eres el nuevo capitán, observó Camlot, y obedecerán. Como solo había a bordo 5 de aquellos hombres pájaros, no me había preocupado grandemente de lo que ocurría con ellos, pero me satisfacía saber que no estaban en una posición antagónica. Al dar la hora 20, ordené que se reunieran los 100 hombres de mi confianza y entraran todos en la barraca de la cubierta inferior. El resto quedó confinado en el interior de la nave, desde las primeras horas de la noche. Se evitó un segundo motín gracias a que previamente había sido desarmada toda la gente de a bordo, excepto los leales soldados de la libertad. Durante el transcurso de la noche, nos fuimos aproximando más y más al desprevenido Sobong hasta llegar escasamente a un centenar de yardas por la parte de popa. Desde ahí vi destacarse el barco en la penumbra misteriosa de la noche de Antor, sin luna, con los puntitos blancos y coloreados de sus linternas y la silueta de sus centinelas vagamente visibles en cubierta. El Sofal se iba acercando progresivamente hacia su presa. Llevaba el timón de nuestra nave un soldado de la libertad que había sido oficial de la marina turista. Nadie se veía en nuestra cubierta, salvo los centinelas. En la barraca de la cubierta inferior un centenar de hombres esperaban la orden de abordaje. Yo permanecía con Onan en el cuarto de derrota. Él tenía que encargarse del mando del Sofal mientras nosotros realizábamos el abordaje. Mi atención estaba concentrada en el cronómetro antoriano. El Sofal se acercó un poco más al Sobong. Entonces, sonando al individuo de enlace una orden, y nos arrojamos sobre nuestra presa. Me precipité por la escalerilla hasta llegar al centro de la cubierta principal y di a Camlot la consigna. Él estaba en la puerta de la barraca. Los dos barcos se encontraban ahora tan juntos que casi se tocaban. El mar estaba en calma, solo movido por un leve oleaje que balanceaba suavemente las naves. Por último, llegamos tan cerca que cualquiera podía salvar de un salto el espacio que mediaba entre las dos cubiertas. Un centinela del Sobong nos gritó, signo de interrogación abierta: ¿qué hacéis ahí? Apartaos. Por toda réplica, me precipité hacia adelante y salté a bordo del otro barco seguido por 100 hombres silenciosos. Nadie gritó y el alboroto fue escaso. Solo se oía el rumor de los pies y el leve chirrido de las armas. Los garfios de abordaje se agarraron a la borda del Sobong. Cada uno de los hombres tenía instrucciones del papel que debía desempeñar. Dejé a Camlot al cuidado de la cubierta principal y me dirigí al puente de mando con una docena de hombres mientras Kiron conducía a una veintena de incondicionales a la segunda cubierta, en la que estaba congregada la mayoría de los oficiales. Antes de que el oficial de guardia hubiera podido darse cuenta de lo que ocurría, le encañoné con mi pistola. No te muevas, le dije, y no sufrirás daño alguno. Mi plan consistía en apoderarme de tantos enemigos como fuese posible antes de que cundiera la alarma, y de este modo evitar un inútil derramamiento de sangre. De ahí la necesidad de silencio. Entregué el oficial a uno de mis hombres, después de desarmarlo, y luego fui en busca del capitán, mientras dos de mis acompañantes se ocupaban del piloto. Hallé el capitán en el momento en que acudía en busca de sus armas. El inevitable ruido del abordaje la había despertado y, suponiendo que ocurría algo anormal, encendió la luz de su cuarto y se levantó apoderándose de su armamento. Yo me arrojé sobre él y le arrebaté la pistola antes de que pudiera utilizarla. Pero entonces se echó hacia atrás blandiendo el sable y nos quedamos inmóviles un momento. Signo de exclamación abierta: ríndete, le dije. No te pasará nada. Signo de interrogación abierta: ¿quién eres? Me preguntó. ¿De dónde vienes? Estaba prisionero en el Sofal, pero ahora soy su comandante.
Si quieres evitar derramamiento de sangre, sal conmigo a cubierta y da la orden de rendición. Y después, ¿qué? ¿Para qué nos habéis abordado, si no pensáis matarnos? Para apoderarnos de parte de vuestras provisiones y armas y rescatar a los prisioneros de Bepaja, expliqué. En aquel momento llegó hasta nosotros el peculiar silbido de un pistoletazo. Procedía de la cubierta inferior. Signo de interrogación abierta. ¿Con que no pensabais matar a nadie? Rugió. Si quieres que cese, sal conmigo y da la orden de rendición, repliqué. No creo en tus palabras, protestó. Es un ardid. Se me echó encima blandiendo el sable. No quise matarlo a sangre fría y por eso repelí su ataque utilizando solo mi sable. Él me llevaba ventaja por su destreza, ya que yo no estaba acostumbrado al empleo del sable antoriano, pero en cambio yo le aventajaba en fortaleza y movilidad, poniendo en juego algunas artimañas de esgrima que había aprendido durante mi estancia en Alemania. El sable antoriano está ideado principalmente como arma de corte, y su peso, casi uniforme hasta la punta, lo hace muy eficaz como instrumento de ataque, mientras que esta eficacia es menor como arma defensiva. Me hallé, pues, enfrentado con un ataque de tajos y mi defensa era difícil. El capitán era ágil y sabía manejar su arma. Dada su experiencia, pronto se dio cuenta de que yo era un novato y comenzó a abusar de su superioridad hasta tal punto que pronto hube de arrepentirme de mi ingenuidad de no hacer uso de la pistola al comenzar el duelo. Ahora era ya demasiado tarde y mi contrincante me acosaba de tal modo que no me dejaba coyuntura para sacar aquella arma. Me obligó a ir retrocediendo en la estancia hasta conseguir cubrir la puerta y una vez allí, seguro de su triunfo, se dispuso a consumarlo. El duelo, por lo que a mí se refería, se desarrollaba puramente a la defensiva. Tan veloz y persistente era su ataque que yo únicamente podía limitarme a la defensa y durante los primeros minutos del encuentro, no conseguí ni una sola vez dirigirle una estocada. Pasó por mi mente la idea de lo que habría ocurrido con los hombres que me acompañaron en la aventura, pero el orgullo me impedía reclamar su auxilio, aunque supe más tarde que de nada me hubiera servido intentarlo. Estaban demasiado ocupados en repeler los ataques de varios oficiales que habían irrumpido inesperadamente. Los dientes de mi contrincante dibujaban una línea en una feroz sonrisa, como si estuviera bien seguro de su victoria y se vanagloriase anticipadamente. El chasquido de los aceros resonaba estridente, con varias tonalidades, entre las cuatro paredes del camarote en que tenía efecto el duelo. Yo no sabía si la lucha seguía en otras partes del barco, y, caso de ser así, si se desarrollaba a favor nuestro o en contra. Tenía que saberlo. Constituía un imperativo categórico, ya que yo era el responsable de lo que ocurriera en el Sobón. Tenía que salir de aquel camarote para ponerme al frente de mis hombres, victoriosos o derrotados. Estos pensamientos me colocaban en una situación más crítica de lo que hubiera sido de haber estado en juego solo mi vida, y me dio ánimos para realizar un esfuerzo heroico a fin de salir de aquel trance. Tenía que aniquilar a mi contrincante y había de hacerlo pronto. Él había conseguido acosarme de espaldas a la pared y la punta de su sable me había tocado una vez en la cara y dos en el cuerpo, y aunque las heridas eran ligeras, yo estaba cubierto de sangre. Se lanzó sobre mí, con la ambiciosa aspiración de acabar con mi vida, pero esta vez no retrocedí. Paré el golpe de tal modo que su sable pasó por la derecha de mi cuerpo, que estaba muy cerca del suyo, y entonces le apunté con mi sable y antes de que pudiera ponerse en guardia se lo clavé en el corazón. Se desplomó en el suelo. Le extraje el arma que tenía clavada y salí del camarote. Toda aquella escena se había desarrollado en breves minutos, aunque a mí me pareció un rato mucho más largo. En el mismo espacio de tiempo habían ocurrido muchas más cosas en la cubierta del barco que en aquel camarote del Sobón. La cubierta superior estaba limpia de enemigos y uno de mis hombres se hallaba allá ante el timón y otro ante los controles. En la cubierta principal aún se luchaba con algunos oficiales que hacían un último esfuerzo con un puñado de sus hombres. Cuando yo llegué ya había acabado todo. Los oficiales se habían rendido, con la promesa de Camelot de que sus vidas serían respetadas. El Sobón estaba en nuestro poder. El Sofal había conseguido su primera presa. Cuando me presenté en medio de los excitados luchadores, en la cubierta principal, debía ofrecer yo un triste aspecto, sangrando como estaba de mis 3 heridas, pero mis hombres me recibieron con grandes aclamaciones. Supe más tarde que se había notado mi ausencia en la batalla de la cubierta principal, lo que produjo mala impresión. Sin embargo, cuando me vieron aparecer con las huellas del combate, recobré mi prestigio y estimación. Aquellas 3 heridas leves me fueron muy valiosas. Se vio acrecentada desproporcionadamente su impresión psicológica debido a la copiosa sangre que cubría mi cuerpo. Rodeamos rápidamente a los vencidos y los desarmamos. Camelot, al frente de un grupo de sus hombres, libertó a los cautivos de Bepaja, a los que trasladó en el acto al Sofal. Casi todos eran mujeres, pero yo no presencié el momento de ser trasladados de barco. Me imaginé la emoción que experimentarían Camelot y Dowary al encontrarse de nuevo, siendo así que el primero no esperaba volver a verla jamás.
Se transportó con presteza al Sofal todo el pequeño armamento del Sobong, dejando solo lo necesario para el equipo de la oficialidad de la maltrecha nave. Se encargó de esta misión Quirón y fue llevada a cabo por nuestros hombres de confianza, mientras Ganfor con un contingente de nuevos prisioneros transportaba las provisiones sobrantes del Sobong a bordo de nuestro barco. Una vez hecho esto, ordené que fueran arrojados al mar todos los cañones del Sobong. Al menos así aminoraría la potencialidad bélica de Tora. Se cumplió el último acto en aquel drama del mar, el traslado de un centenar de prisioneros del Sofal al Sobong, a la vez que con la dádiva enviaba mis recuerdos al capitán. No pareció muy satisfecho con el regalo, pero era lógico. Los prisioneros nunca constituyeron un grato presente. Muchos de ellos me rogaron que les dejara quedarse en el Sofal, pero ya tenía yo más hombres en mi barco de los necesarios para su navegación y defensa. Y, además, todos ellos habían desaprobado total o parcialmente mi plan, por lo que no podía confiar en su lealtad y en su cooperación, resultándome por tanto inútiles. Aunque parezca extraño, Ko fue el más tenaz. Casi se puso de rodillas para suplicarme que le permitiera quedarse en el Sofal, prometiéndome la mayor fidelidad de que fuera capaz un hombre. Pero yo no me fiaba de Ko y así se lo dije. Cuando se convenció de que no podía conmoverme, se revolvió contra mí jurando por la memoria de todos sus antepasados que se vengaría, aunque tuviera que esperar 1000 años. Al volver al Sofal ordené que soltaran los garfios de abordaje y de nuevo navegaron aparte las dos naves, el Sobong continuando su ruta hacia el puerto de Tora, al que se dirigía, y el Sofal hacia Bepaja. Me preocupé entonces de informarme de la importancia de nuestras bajas y supe que habíamos tenido 4 muertos y 21 heridos, habiendo sido las bajas del Sobong mucho más elevadas. Dejé transcurrir la mayor parte del día discutiendo con mis oficiales la organización del personal de a bordo y la sistematización de las actividades de aquella aventura, en lo que Quirón y Ganfor me resultaron de inestimable valor. Hasta últimas horas de la tarde no tuve ocasión de informarme del estado de los cautivos de Bepaja a los que habíamos devuelto la libertad. Cuando le pregunté a Camelot sobre el asunto, me dijo que no habían sufrido mucho en su cautiverio a bordo del Sobong. Esos granujas tienen orden de llevar a Tora a las mujeres sin que sufran daño alguno y en buen estado, me explicó. Las destinan a personajes más destacados que los simples oficiales, y esta es su mejor salvaguardia. No obstante, Duare me dijo que el capitán se había mostrado atrevido con ellas y lo hubiera sabido yo cuando llegué a bordo del Sobong. Me hubiera encargado de matarlo por su atrevimiento, añadió Camelot con tono sombrío y dando muestras de gran excitación. Ya puedes estar tranquilo, dije. Duare ha sido vengada. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres decir? Que yo maté al capitán, aclaré. Me puso una mano en el hombro y en sus ojos brilló un destello de alegría. Una vez más te has hecho merecedor de la eterna gratitud de Bepaja, exclamó. Me hubiera gustado ser yo el agraciado por la suerte para matar a esa bestia humana y borrar así la injuria inferida a Bepaja, pero, de no ser yo, me alegro de que hayas sido tú, Carson. Parecióme que exageraba un poco las cosas y daba demasiada importancia a la conducta del capitán del Sobong, ya que la muchacha no había sufrido ninguna afrenta, pero me lo expliqué teniendo en cuenta que el amor crea estos problemas artificiosos en la mente de los enamorados y una ofensa aunada Ma puede llegar a considerarse una calamidad pública. Bueno, el asunto ya está acabado, le dije. Tu novia vuelve a ti sana y salva. Al oír aquello pareció aterrorizarse. Signo de exclamación abierta. Mi novia, exclamó. Por todos los ascendientes de todos los Hong de Bepaja. ¿Pero es que no sabes quién es Duare? Creí que era la mujer de tus ensueños, confesé. ¿Quién es? Signo de exclamación abierta. Claro que la amo. Me explicó. Todos los de Bepaja la aman. Es la hija virginal de un Hong de Bepaja. Si hubiera estado anunciando la presencia de una diosa, no lo hubiera hecho con mayor reverencia y sumisión. Traté de mostrarme más impresionado de lo que realmente estaba por temor a ofenderle. Si hubiera sido la mujer de tus amores, aún me hubiera complacido más tomar parte en su rescate que si fuera la hija de una docena de Hongs, contesté. Comprendo la intención que inspiran tus palabras, repuso, pero que no te oigan los de Bepaja hablar así. Me contaste algo de las divinidades de ese extraño mundo de que procedes. Pues bien, el Hong y sus hijos son tan sagrados como ellas. Entonces también lo serán para mí, le aseguré. Por cierto, voy a decirte algo que te va a agradar. A cualquier bepajano le parecería un gran honor. Duare desea verte para darte las gracias personalmente. Es un acto irregular, desde luego, pero las circunstancias hacen impracticables las costumbres y la etiqueta de nuestro país. Unos centenares de hombres la han visto, muchos le han hablado, y casi todos serán enemigos. Por eso no hay mal alguno en que vea al que supo defenderle y proteger a sus amigos. Yo no acababa de entender el significado de las palabras de Camelot, pero asentí y le dije que presentaría mis respetos a la princesa antes de acabar el día. Estaba yo demasiado ocupado y, a decir verdad, no me emocionó mucho la idea de visitar a la princesa. Más bien, casi la temía,
Nunca fui aficionado a rendir pleitesía y mostrarme cortesano con la realeza, pero comprendí que el respeto que me merecían los sentimientos de Camelot me obligaba a cumplir lo antes posible con aquel rasgo cortés. Como él había acudido a su trabajo, me dirigí solo a las habitaciones que en la cubierta segunda se habían destinado a Duare. Los antorianos no llaman a la puerta, sino que silban. Constituye esto una modificación mejorada de nuestras costumbres. Cada uno tiene su manera de silbar y algunos lo hacen con modalidades muy laboriosas. Pronto se acostumbra uno a reconocer el silbido de los amigos. Llamar con los nudillos indica solo que se desea entrar. Un silbido expresa el mismo deseo y además revela la identidad del visitante. Mi silbido era muy sencillo. Consistía en 2 notas bajas, seguidas de otra más alta y larga. Mientras silbaba de este modo ante la puerta de Duare, no estaba pensando en la princesa, sino en otra joven que se encontraba más lejos, perdida entre los árboles que envolvían la ciudad de Koa, en Bepaja. Con frecuencia surgía en mi memoria la figura de aquella muchacha que únicamente había visto un par de veces, a la que hablé solo una para confesarle un amor que me dominaba tan completa y espontáneamente, tan inexorablemente como se cierne la muerte en nuestro porvenir. Respondiendo a mi señal, se oyó una suave voz femenina que me invitaba a entrar. Así lo hice y me enfrenté con Duare. Mis ojos se dilataron y a mis mejillas acudió el rubor. Signo de exclamación abierta tú. Exclamé. Me sentía totalmente desconcertado. Era la joven del jardín del Hong. Capítulo 12. Barco a la vista. Qué extraña coincidencia. Por lo imprevista me dejó mudo, y la confusión de Duarte resultaba también manifiesta. Sí, era una paradoja imprevista, un feliz incidente. Al menos para mí. Avancé hacia ella y mis ojos debieron de revelar más de lo que yo creía, pues retrocedió unos pasos y se ruborizó más intensamente. Signo de exclamación abierta no me toques. Susurró. No te atrevas a tocarme. Signo de interrogación abierta ¿acaso te hice daño alguna vez? Aquella pregunta pareció prestarle confianza y negó con la cabeza. No admitió. Nunca me hiciste daño. Físicamente. Te he mandado llamar para darte las gracias por el favor que me has hecho, pero no sabía que fueras tú. Ignoraba que el Carson de que me hablaban fuera el mismo hombre que... Se detuvo y me miró con una expresión implorante. El hombre que te dijo en el jardín del Hong que te amaba terminé. Signo de exclamación abierta no lo repitas. Gritó. ¿Es que no te das cuenta de la grave ofensa que me infieres, del crimen que constituye tu declaración? Signo de interrogación abierta ¿es un crimen amarte? Pregunté. Es un crimen decírmelo, repuso con cierta altivez. Pues entonces me siento culpable de un gran delito, contesté, porque no puedo por menos de confesarte que te amo, que te amé desde el primer instante en que te vi. Pues si es así, no deberás volver a verme y no podrás volverme a decir esas palabras, afirmó decidida. Gracias al favor que me has hecho te perdono tus pasadas ofensas, pero no las repitas. Signo de interrogación abierta ¿y si no puedo remediarlo? Insistí. Pues no tienes más remedio, afirmó, muy seria. Es una cuestión de vida o muerte. Sus palabras me asombraron. No comprendo lo que quieres decir, observé. Camelot, Onan y todos los bepájaros que están a bordo te matarían si lo supieran, repuso. Mi padre, el Hong, te haría justiciar, cuando volviéramos a Bepaja. Todo depende de lo que le cuente yo. Me acerqué un poco más a ella y le miré los ojos. Pero tú no se lo contarás, susurré. Signo de interrogación abierta ¿por qué no? ¿Qué te hace pensar de ese modo? Me preguntó con una voz ligeramente temblorosa. Porque tú deseas que te ame, repliqué, en plan de reto cariñoso. Golpeó el suelo con el pie, enfadada. Signo de exclamación abierta eres un insensato, un descortés, un loco. Exclamó. Sal en el acto de mi camarote. No quiero volver a verte. Se agitó su seno, relampaguearon sus ojos. Estaba muy cerca, y repentinamente sentí el deseo vehemente de estrecharla entre mis brazos. Quería oprimir su cuerpo contra el mío, cubrir sus labios de besos, pero más aún que todo aquello deseaba su amor y por eso supe dominarme, por temor a ir demasiado lejos y perder la ocasión de captar el cariño que creía se ocultaba en su subconsciente. No sé por qué me sentía tan seguro de ello, pero así era. Me hubiera sido imposible sentirme atraído por una mujer que sintiera repugnancia hacia mí. Desde el primer instante que descubrí a aquella muchacha observándome desde el jardín de Bepaja, me sentí seguro interiormente del interés que por mí sentía, tal vez algo más que interés. En aquello me juzgaba aún más intuitivo que una mujer. Siento que me expulses condenándome prácticamente al exilio, le dije. No creo merecer esto, pero desde luego, mi moral y la tuya son diferentes. Para mí no hay mujer alguna que se sienta ultrajada por el amor de un hombre y por su confesión, salvo si está ya casada con otro. Una repentina idea cruzó por mi mente, una idea que no se me había ocurrido antes. Signo de interrogación abierta ¿perteneces ya a otro hombre? Le pregunté, acongojado por tal sospecha.
Signo de exclamación abierta. Eso no. Protestó. Aún no tengo 19 años. Me maravillé de que no se me hubiera ocurrido hasta aquel instante que la joven del jardín del Hong pudiera estar casada. No sé por qué, pero me alegró saber que no tenía 700 años. Muchas veces me había preguntado cuál sería su edad, aunque, después de todo, poca importancia podía tener aquel detalle, ya que en Venus si hasta cierto límite nadie tiene más edad que la que aparenta. Desde luego, en lo que se refiere a sus atractivos. Signo de interrogación abierta. ¿Te vas a marchar o quieres que llame a un bepajano para que se enteren todos de tu conducta? Inquirió. Signo de interrogación abierta. ¿Y que me maten? No, tú no puedes hacerme creer que serías capaz de hacer eso. Entonces, soy yo la que me marcho, afirmó, y recuerda que no volverás a verme ni hablarme. Con esta despedida, con este ultimátum tan poco alentador, salió de la estancia y se marchó a otra de sus habitaciones. Parecía que con aquello había terminado nuestra entrevista. Como no era pertinente que la siguiera, di media vuelta y me dirigí desconsolado hacia el camarote destinado al capitán, situado en la torrecilla. Cuando me puse a meditar sobre la situación, hube de reconocer que no solo no había progresado en mi cortejo, sino que la perspectiva estaba muy lejos de serme propicia. Una barrera infranqueable parecía levantarse entre los dos, aunque no sabía yo en qué consistía realmente. No podía admitir que le fuera totalmente indiferente, pero esto acaso no fuera más que un reflejo de mi egoísmo. Resultaba evidente, por sus palabras y acciones, que no deseaba tener trato alguno conmigo. Yo era incuestionablemente persona non grata. A pesar de ello, o tal vez por ello mismo, comprendí que aquella segunda y más larga entrevista había servido para aumentar mi pasión, dejándome en un estado de amorosa desesperanza. Su presencia a bordo del sofá era un incentivo constante y su prohibición de mantener relación alguna conmigo solo servía para incrementar mi ansiedad. Me sentía desdichado y la monotonía de aquel viaje de vuelta a Bepaja, sin previsibles incidentes, me prestaba escasa distracción. Me hubiera agradado hallar algún barco, pues cualquier nave había de ser enemiga. Estábamos fuera de la ley, éramos piratas, bucaneros, corsarios. Me inclino más hacia esta última denominación, que tiene cierta tradición caballeresca para definir nuestra condición. Desde luego, Mintep no nos había encargado que saqueáramos barcos en beneficio de Bepaja, pero habíamos comenzado a luchar contra los enemigos de Bepaja y por eso creía que el título más apropiado era el de corsarios. De todos modos, tampoco me hubiera asustado ninguna de las otras dos denominaciones. La palabra bucanero tiene una sonoridad que sugestiona mi fantasía y es más distinguida que la palabra pirata. Los nombres tienen su importancia. Desde el primer momento, por ejemplo, me gustó el de nuestro barco, Sofal. ¿Acaso fuera la psicología inherente a este nombre lo que me sugirió el oficio que iba a iniciar? Quiere decir matador. Fal es un verbo que significa matar. El prefijo so tiene el mismo valor que nuestro or. Por tanto, Sofal quiere decir matador. La palabra bong significa en antoriano defender, y sobong, el nombre de nuestra primera presa, significa defensor. Pero el sobong no había sabido honrar a su nombre. Estaba aún pensando en esas tonterías para tratar de olvidar a Duare, cuando se me acercó Camlot y yo decidí aprovechar la ocasión para hacerle algunas preguntas sobre las costumbres de Antor que regulaban las relaciones entre hombres y mujeres. Comenzó él a tratar del asunto, preguntándome si había visto a Duare. La he visto, repuso, pero no comprendo su actitud. Me ha dado a entender que constituía casi un crimen que yo la mirase. En circunstancias ordinarias, así es, contestó Camlot, pero, como te he explicado ya, lo que ha sucedido reduce temporalmente la importancia de ciertas leyes y costumbres venerables en Bepaja. Las jóvenes bepajanas llegan a su mayoría de edad a los 20 años y hasta entonces no pueden unirse a hombre alguno. La costumbre, que tiene casi la misma fuerza que la ley, impone aún mayores restricciones a las hijas del Hong. No deben hablar ni siquiera ver a ningún hombre, salvo sus parientes y unas cuantas personas de confianza, bien seleccionadas, hasta que cumplen los 20 años. Si faltan a esta prescripción acarrean la desgracia para ellas y la muerte para el hombre. Signo de exclamación abierta. Qué ley tan absurda. Comenté sin comprender todo el significado que había de tener ante los ojos de Duare mi transgresión. Camlot se encogió de hombros. Será una ley muy absurda, dijo, pero es ley y en el caso de Duare su cumplimiento significa mucho para todos nosotros porque es ella la esperanza de Bepaja. No era la primera vez que había oído a Camlot juzgar así a la joven, pero no acababa de comprender su sentido. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres decir al afirmar que es la esperanza de Bepaja? Pregunté. Mintep no tiene más hijos que ella. No tuvo hijos varones, aunque 100 mujeres procuraron darle un hijo. La dinastía se acaba si Duare no tiene un hijo, y para tenerlo es esencial que el padre sea del suficiente rango para ser el padre de un Hong. Signo de interrogación abierta. ¿Y han designado ya quién ha de ser? Desde luego, no, repuso Camlot.
No se abordará el asunto hasta que Duarte haya cumplido los 20 años. Signo de exclamación abierta y tiene aún solo 19. Observé dejando escapar un suspiro. Así es, asintió Camelot mirándome fijamente, pero hablas como si se tratara de algo trascendental para ti. Signo de exclamación abierta, claro que es trascendental. Admití. Signo de interrogación abierta, ¿qué quieres decir? Inquirió. Quiere casarme con Duarte. Camelot dio un brinco y empuñó su sable. Era la primera vez que le veía tan excitado y llegué a temer que me matara en el acto. Signo de exclamación abierta, defiéndete. Gritó. No puedo matarte a sangre fría. Signo de interrogación abierta, ¿y por qué pretendes matarme? Pregunté. ¿Es que te has vuelto loco? La punta del sable de Camelot se abatió lentamente. No quiero matarte, repuso con cierta tristeza y sobreponiéndose a su excitación. Eres mi amigo y me has salvado la vida 2 veces. Preferiría matarme yo, pero lo que acabas de decir merece ese castigo. Me encogí de hombros. Todo aquello me resultaba incomprensible. Signo de interrogación abierta, ¿y qué he hecho para merecer la muerte? Insistí. Pretender casarte con Duarte. En el mundo de donde procedo se mata a los hombres por no querer casarse, en determinadas circunstancias. Con una mujer le dije. Ya puedes matarme, pues te he confesado la verdad. Mientras Camelot me amenazaba de aquella manera, yo permanecí sentado ante la mesa de mi camarote y no me levanté, pero luego me incorporé y me enfrenté con él. Dudó un momento y se me quedó mirando. Por último volvió a envainar el sable. Signo de exclamación abierta, no puedo. Exclamó sordomente. Que mis antepasados me perdonen. No puedo matar a mi amigo. Hay que reconocer que tu actitud es menos condenable, pues ignoras nuestras costumbres. A veces me olvido de que procedes de un mundo distinto al nuestro. Pero ahora que me he hecho cómplice de tu crimen, perdonándotelo, contéstame a esta pregunta. ¿Qué te hace creer que has de casarte con Duarte? Aunque te siga escuchando, no voy a aumentar mi culpa. Pretendo casarme con ella porque estoy seguro de amarla y adivino que ella casi me corresponde. Al escuchar mi declaración, Camelot dio muestras de sobresalto y horror. Signo de exclamación abierta, eso es imposible. Gritó. Ella no ha podido verte antes y por tanto ignora los sentimientos de tu corazón y tus locos desvaríos. Te equivocas. Me había visto antes y conoce de sobra lo que tú llamas mis locos desvaríos, aseguré. Le confesé mi amor en Coadlo y se lo he vuelto a repetir. Signo de interrogación abierta, ¿y ella te escuchó? Se asustó, admití, pero me escuchó. Después me amonestó y me obligó a salir de la estancia. Camelot dejó escapar un suspiro de consuelo. Signo de exclamación abierta, al menos, ella no se ha vuelto loca. No acabo de comprender en qué basas tu creencia de que pueda corresponder a tu amor. Sus ojos la traicionan, y lo que es más elocuente. No me ha denunciado sabiendo que me condenaba a muerte. Meditó sobre mi réplica y movió la cabeza. Todo esto es una gran locura, afirmó. Sigo sin comprenderlo. Dices que hablaste con ella en Coa, pero eso me parece imposible. De todos modos, si la habías visto antes, ¿cómo prestaste tan poco interés por su suerte cuando supiste que estaba prisionera en el Sobón? ¿Por qué suponías que se trataba de mi novia? Porque no supe hasta hace pocos minutos que la joven que vi en el jardín de Coa era Duarte, la hija del Hong. Pocos días después, volví a hablar con Camelot en mi camarote y cuando estaba charlando con él nos interrumpió un silbido de llamada a la puerta. Invité a entrar a quien fuese y se presentó uno de los bepájaros prisioneros que habíamos rescatado en el Sobón. No procedía de Coa, sino de otra población de Bepaja, y por eso ninguno de los otros bepajanos de a bordo sabía nada de él. Se llamaba Vilor y parecía un buen sujeto, aunque un poco taciturno. Habíase mostrado muy interesado con los Klangan y estaba a menudo con ellos, pero explicaba su interés el hecho de que era un hombre de estudios y deseaba conocer la idiosincrasia de los hombres pájaros, a los que hasta entonces no había tenido ocasión de ver. He venido a rogarte que me nombres oficial del barco, explicó. Me gustaría estar a tus órdenes y desempeñar cargos de responsabilidad en la expedición. Nuestra dotación de oficiales está completa, le contesté. Tenemos todos los hombres que necesitamos. Además, si te he de hablar con franqueza, debo confesarte que no sé si reúnes las condiciones que se requieren para este cargo. Mientras llegamos a Bepaja, tendré ocasión de conocerte más a fondo y si te necesitara, contaría contigo. Me gustaría hacer algo. ¿No podría encargarme de la custodia de la Han Hong hasta que lleguemos a Bepaja? Se refería a Duarte, cuyo título, compuesto de las palabras hija y rey, es sinónimo de princesa. Me pareció observar cierta excitación en el tono de su voz al formular este ruego. Ya está bien guardada, repuse. Me agradaría encargarme de ello, insistió. Sería una prueba de amor y de lealtad hacia mi Hong, y podría hacer la guardia de noche. Generalmente, a nadie le gusta hacerla. No es preciso, corte secamente. Ya está la guardia suficientemente organizada. La Han Hong se encuentra en los camarotes de la segunda cubierta, ¿verdad? Preguntó.
Le contesté que sí. Signo de interrogación abierta. ¿Y hay siempre un centinela? Siempre hay un hombre ante la puerta por la noche, afirmé. Signo de interrogación abierta. ¿Solo uno? Volvió a interrogar, como si le pareciera insuficiente. Como hay otros centinelas, hemos juzgado suficiente uno solo ante la puerta. A bordo del Sofal, la Hanjong no tiene enemigos. Me expliqué su insistencia por la ansiedad que toda aquella gente mostraban por la seguridad de las reales jerarquías. Finalmente, Vilo renunció a insistir y se marchó rogándome que no dejara de acordarme de su ruego. Parece preocuparse de la tranquilidad de Duare más, aunque tú, dije a Camelot cuando Vilor hubo salido. Sí, ya lo he notado, repuso mi lugarteniente, pensativo. Nadie puede preocuparse tanto como yo por ella, dije, pero no creo que sean precisas más precauciones. Ni yo tampoco, asintió Camelot. Ahora está bien protegida. Olvidamos a Vilor y nos pusimos a hablar de otros asuntos. De pronto, escuchamos la voz del centinela apostado en la torrecilla, signo de exclamación abierta o notar. Un barco. Corrimos a la torrecilla de cubierta. El vigía había vuelto a anunciar la presencia de una nave desconocida. Efectivamente, hacia estribor se distinguía la silueta de una nave en el horizonte. Por una razón que aún no he podido dilucidar, la visibilidad en Venus es extraordinariamente buena. Las nieblas bajas y las brumas son raras, a pesar de la humedad de la atmósfera. Tal vez sea debido a la misteriosa radiación del extraño elemento de la estructura del planeta que ilumina sus noches sin luna. Sin embargo, no puedo afirmarlo. El hecho era que divisábamos un barco y casi inmediatamente todo fue excitación en el Sofal. Se nos presentaba otra presa y la tripulación mostrábase impaciente por conseguirla. Mientras cambiábamos de rumbo y nos dirigíamos hacia nuestra víctima, se levantó un clamor entre la gente de nuestra cubierta. Surgieron las armas, se hizo el cañón de popa y los dos de la torrecilla fueron decolocados en posición de disparar. El Sofal avanzaba a toda marcha. Según nos íbamos acercando, comprobamos que se trataba de una nave de dimensiones parecidas a las del Sofal, y que ostentaba la insignia de Tora. Un examen posterior nos aclaró que era un mercante armado. Ordené que, excepto los artilleros, todo el mundo se congregara en el tinglado de la cubierta baja, ya que concebí un ataque semejante al del Sobong y no quería ver, antes de tiempo, nuestra cubierta atestada de hombres armados. Como en la otra ocasión, cursáronse órdenes terminantes. Cada uno sabía lo que se esperaba de él y todos fueron advertidos de que debían evitar matanzas inútiles. Ya que me había convertido en un pirata, quería serlo del modo más humanitario que me fuera posible, y no deseaba un innecesario derramamiento de sangre. Había pedido información a Kiron, a Ganfor y a muchos turistas sobre las costumbres y prácticas de las naves de guerra de Tora. Supe, por ejemplo, que todo barco de guerra tenía derecho a ordenar el registro de cualquier nave mercante. Contando con tal costumbre, concebí mi plan para arrojar los garfios de abordaje sobre nuestra víctima, antes de que pudiera adivinar nuestros verdaderos propósitos. Cuando nos hallamos a distancia suficiente para ser oídos, indiqué a Kiron que ordenara al barco que perseguíamos que parase las máquinas, pues deseábamos practicar un registro. Inmediatamente nos hubimos de enfrentar con el primer obstáculo, que surgió en forma de un pabellón izado rápidamente en la popa de nuestra presunta presa. Para mí no significaba nada, pero no ocurrió lo mismo con Kiron y los otros turistas que iban a bordo del Sofal. Me parece que el abordaje no va a ser tan fácil como imaginábamos, comentó Kiron. A bordo va un Ongan, lo que exime al barco de todo registro y además indica que su dotación de soldados es mucho mayor de lo corriente en un barco mercante. Signo de interrogación abierta. ¿Qué amigo es ese?, pregunté. ¿Es amigo tuyo? Hay que tener en cuenta que Ongan significa gran amigo, en un sentido eminente. Kiron sonrió. Es un título. Hay un centenar de Clonian en la oligarquía y uno de ellos va a bordo de ese barco. Son grandes amigos, indudablemente, grandes amigos entre ellos y gobiernan Tora más tiránicamente que ningún Hong, y en beneficio propio. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué opinará nuestra gente de atacar un barco en el que va tan destacado personaje?, pregunté. Se disputarán el honor de llegar el primero a bordo, para clavarle el sable. No deben matarle, repuse. Tengo un plan mejor. Será difícil contenerles, una vez comenzada la lucha, afirmó Kiron. Hablaré con los oficiales para ver lo que puede conseguirse. En los viejos tiempos, en los días de los Hongs, había orden y disciplina, pero ahora no. Pues a bordo del Sofal tiene que haber disciplina, advertí. Sígueme. Voy a hablar a nuestra gente. Entramos juntos en el tinglado de la cubierta inferior donde se hallaba congregada la mayor parte de la tripulación, esperando la orden de ataque. Había allí un centenar de hombres rudos y avezados a la lucha, la mayoría de los cuales eran ignorantes y brutales. Hacía poco tiempo que estábamos juntos, por lo que yo no podía contar con una excesiva lealtad hacia mí. Sin embargo, estaba convencido de que nadie dudaba de que yo era el capitán, pensaran lo que pensaran de mí.
Kiron reclamó silencio, así que hubimos entrado, y todas las miradas se concentraron en mí cuando me dispuse a hablar. Estamos a punto de apresar otra nave, dije. A bordo va un hombre al que todos queréis matar, según me ha dicho Kiron. Es un Ongian. He venido a vosotros para advertiros de que ese hombre no debe perecer. Se produjo un clamor de desaprobación, pero yo hice caso omiso y proseguí. He venido también para advertiros algo más, porque se me ha dicho que ningún oficial puede controlaros cuando entráis en batalla. Hay razones que aconsejan conservar prisionero a ese hombre, mejor que matarlo, pero no son del caso ahora. Lo que debéis tener en cuenta es que tanto mis órdenes como las órdenes de mis oficiales deben ser obedecidas. Nos hemos metido en una empresa que solo puede triunfar si se mantiene la disciplina. Yo confío en que triunfemos y he de exigir a todos la mayor obediencia. La insubordinación y la desobediencia serán castigadas con pena de muerte. Eso es todo. Cuando salí del tinglado, dejé detrás de mí un centenar de hombres silenciosos. Nada podía revelar cuáles habían sido sus reacciones. Me llevé a Kiron a propósito a fin de dejarlos libres para discutir a sus anchas sin la interferencia de ningún oficial. Sabía que no podía jactarme de tener sobre ellos una positiva autoridad y que, eventualmente, podían decidir si se disponían a obedecerme. Cuanto antes conociéramos su decisión, mejor sería para todos. Las naves antorianas emplean los medios más primitivos de intercomunicación. Existe un burdo y engorroso sistema de señales en el que se emplean banderas. Además, se utiliza un sistema general de sonidos de trompeta que sirve para cursar un número convencional de mensajes, pero el medio más satisfactorio y el que se usa más es la voz humana. Desde que vimos desplegar en el barco perseguido el mencionado pabellón habíamos navegado con rumbo paralelo a él, a escasa distancia. En su cubierta se había congregado un grupo de hombres armados. Disponía de 4 cañones que fueron decolocados en posición de disparar. Aunque la nave estaba dispuesta para la liza, sus tripulantes no debían recelar de nuestros propósitos. Di órdenes de aproximarnos y el Sofal se acercó más. A medida que decrecía la distancia que nos separaba, aumentaba la excitación entre los congregados en la cubierta de nuestra posible víctima. Signo de interrogación abierta. ¿Qué hacéis ahí?, gritó un oficial desde la torrecilla. Apartaos. Viene a bordo un Ongian. Como no les contestamos nada y el Sofal seguía acercándose, su excitación aumentó. Se puso a gesticular mientras hablaba con un individuo gordo que estaba de pie, a su lado. Signo de exclamación abierta. Apartaos o alguno se va a arrepentir de lo que está haciendo. Volvió a gritar mientras el Sofal seguía aproximándose más y más. Apartaos o abrimos fuego. Por toda respuesta, hice que nuestros cañones de popa se pusieran en posición de disparar. Sabía que no se atreverían a empezar ellos, ya que una sola andanada del Sofal les hubiera echado a pique en menos de un minuto, contingencia que deseaba yo evitar. Signo de interrogación abierta. ¿Qué queréis de nosotros?, preguntó. Deseamos subir a bordo, repuse. Y a ser posible sin derramamiento de sangre. Signo de exclamación abierta. Pero eso es una medida revolucionaria. Una traición, gritó el individuo gordo que se hallaba junto al capitán. Yo os exijo que paréis la marcha y no os dejéis tranquilos. Soy el Ongian Mosco. Y, después, dirigiéndose a los soldados de la cubierta principal, vociferó, signo de exclamación abierta. Rechazadlos. Matad al que se atreva a poner un pie en el barco.